Bueno, entonces pasamos con este ya ejercicio. Nos dice resolver alrededor de x0 igual a 0 y tenemos esa ecuación, ¿sí? Podemos decir esto, si nosotros esta función la evaluamos en x0, ¿eso cuánto nos da? Directamente 0, ¿verdad? Sabemos entonces que este no es un caso convencional, es un caso de Frobenius. Así que lo vamos a resolver por ese método. Ya, entonces planteamos la solución, ¿sí? La y va a ser igual a la sumatoria desde 0 hasta infinito de a la n, x a la n más r. Y aquí viene una diferencia importante, porque miren, en una derivada sabíamos que era, hoy bajamos esto, n más r a la n, x a la n más r menos 1. No hay problema con eso. Lo importante eran los límites, pero para aquí vamos a comenzar también en 0, ¿sí? Eso porque ya no va a haber negativos, porque este r lo va a hacer. En el otro empezamos de 1 y 0 para que no haya coeficientes negativos. Es decir, a sub menos 1 y todo, ¿sí? La segunda derivada también lo estoy empezando. X a la n más r menos 2. La siguiente derivada también lo empiezo en 0. ¿Está bien? Esto es mucho más sencillo en el método matricial, en la que no nos tenemos que preocupar de los límites. Directamente es meter a la tabla y empezar a sacar valores. Ya entonces, reemplazamos. Ya, es x por y2', entonces va a ser la sumatoria desde 0 hasta infinito de n más r menos 1 a la n, x a la n más 1 menos 2 menos 1 más y', más la sumatoria desde 0 hasta infinito de n más r a la n, x a la n más r menos 1 más y, el que sabemos, ¿verdad? La sumatoria desde 0 hasta infinito de a la n, x a la n más r, igual a 0. Ya está. Mismos pasos, chicos, ¿sí? Mismos pasos. Quiere decir, primero, todos empiezan en x a la n más r en este caso. ¿Está bien? Entonces aquí voy a hacer un cambio de variable, es decir, aquí arriba estoy hablando. N menos 1 va a ser igual a n'. Entonces, en vez de n, tengo que poner n' más 1. Vamos con otro. Para este otro igual voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir el mismo cambio de variable al final, ¿verdad? Entonces voy a decir n menos 1 va a ser igual a un n'. Entonces, en vez de n, voy a poner n' más 1. Reemplazamos todo. Sumatoria desde 0 hasta infinito. Perdón, el límite. Si es de 0 sería menos 1. 0 nomás. Ya, n va a ser n más 1 más r. Aquí va a ser n más r. A la n más 1. A la n más 1. X elevado a la n más r. Más la sumatoria desde 0 hasta infinito de n más 1 más r. A elevado a la, bueno, a sub n más 1, x a la n más r. Y este último no había que hacer nada. Desde 0 hasta infinito, de a a la n, x a la n más r igual a 0. Listo, primer paso está cumplido. Segundo paso, todos empiezan en el mismo punto. Ya, entonces, ya, lo que pasaría es que sí, esos límites que he puesto deberían empezar a sumatorios y así generamos la ecuación inicial. Pero no es correcto que la sumatoria empiece en cero, perdón, la sumatoria empiece en negativos. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tenemos aquí un cambio que era x menos r que se repite en 2, lo conveniente va a ser dejarlos ahí y no factorizar x a la n más r. Digo, perdón, no igualar todos a la x n más r. Evaluar sino al que se está repitiendo más, x va a ser r menos 1. Vamos a tener la misma ecuación inicial, pero es más correcto hacer esto. Sí, así que vamos a hacer el cambio de variable aquí. En vez de n. Ya, entonces el cambio va a ser, todos lo vamos a igualar a este, x más r menos 1. Entonces en vez de n voy a poner n menos 1. N' menos 1. Si eso reemplazamos y obtenemos, sí, sumatoria desde 0 hasta infinito, n más r. N más r menos 1 a la n, x a la n más r menos 1. Más sumatoria desde 0 hasta infinito, n más r a la n, x a la n más r menos 1. ¿Ya? Ahora aquí viene lo interesante, ¿sí? La sumatoria. Si n es 0, n' va a ser 1 desde hasta infinito.
a la n menos 1. Sí, así sería x a la n más r menos 1. Esto igual a 0. Ya, mi primer objetivo ya está. Hemos igualado todos a la misma potencia. Esto sucede más para frobenios porque se generan en la sumatoria infinitos. En las sumatorias en términos negativos. Con esto vamos a obtener la misma ecuación inicial y la misma ecuación característica, pero es más correcto hacer esto. ¿Sí? Además nos hemos ahorrado, no hemos tenido que hacer dos cambios de variables, sino solamente uno. Ya, primer paso ya está. Segundo paso, hacemos que todos empiecen en el mismo punto, ¿sí? 0, 0 y aquí un 1. Así que te vamos a desarrollar uno de aquí y uno de aquí. Entonces decimos, si n es 0 en el primero, va a ser r menos 1 a la 0, x a la r menos 1. ¿Sí? N es 0. Con el siguiente, n es 0. r por a la 0 por x a la r menos 1. ¿Ya? Ahora el resto lo vamos a juntar en una sumatoria. Lo haré aquí para que se vea mejor. Sumatoria desde, vamos a empezar en 1 hasta el infinito. Ya, de n más r menos 1 a la n más n más r a la n, ya, más a la n menos 1. Todo esto va a estar multiplicado por un x a la n más r menos 1 igual a 0. Como podemos ver, si aquí se genera x a la n más r, no hay problema, porque igual no vamos a ni siquiera tocar el término. No nos interesa la ecuación característica. De aquí se genera dos cosas, ¿sí? Como esto es igual a 0, sabemos que todo esto va a ser igual a 0 y este es el importante. Esto igual a 0 nos lleva a nuestra ecuación indicial, solo del método de Frobenius. Así que escribiremos cómo nos queda la ecuación indicial, ¿sí? A ver, todos con a0, x a la n más 1, así que lo puedo factorizar. ¿Cuál es mi polinomio? Va a ser r al cuadrado menos r más r, y esto tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Listo, entonces nos centramos en este polinomio. R al cuadrado menos r más r igual a 0. Esto finalmente es mi ecuación inicial. Ya, de aquí veo que esto y esto se va y estoy obteniendo que R1 y R2 ambos son iguales a 0. Existe una repetición. ¿Está bien? Listo, ¿qué caso estamos? Estamos en el caso, a ver si no me equivoco, es el caso 3. Ambos son los mismos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Voy a mi ecuación característica, que es esta de aquí. Sí, esta era la ecuación inicial, ya hemos obtenido lo importante. Vamos ahora con la ecuación característica, perdón, la ecuación de recurrencia, con la cual vamos a generar sus términos, ¿verdad? A ver, puedo hacer algo, n más r a la n, ya. Se genera algo interesante, ya. Voy a factorizar de las primeras dos expresiones, n más r, como también a sub n. Ya, y me va a quedar simplemente n más r, menos 1 más 1, n más r. Entonces esto al cuadrado y ya está. Más el segundo así nomás, ¿sí? Más a sub n menos 1 y esto igual a 0, ¿sí? Ecuación característica. Listo, despejo el coeficiente mayor. Como este es n menos 1 y este es n, despejo. A la n entonces va a ser menos 1 n más r, todo esto por a la n menos 1. Ya está, esta es mi ecuación de recurrencia. Con esto yo tengo que hallar todos mis otros términos, ¿sí? Ahora, veo que aquí hay una r. Voy a tantear valores de n, pero r no voy a tener. Así que yo digo con r1 igual a 0, ¿sí? Si es que, por ejemplo, no me hubiese salido r1 igual a 3 y r2 igual a 2, con r1 igual a 3 reemplazo y empiezo a obtener mi primera solución, ¿sí? Como en este caso son repetidas, no hay mucho problema. Con R1 igual a 0 hallo mi primera solución, como habíamos dicho, ¿verdad? La y 1 vamos a hallar. Ya, entonces mi fórmula de recurrencia va a ser más facilita. Menos 1, n al cuadrado, a la n menos 1. Ahora, no puedo poner n0 porque me va a generar un término, así que voy a poner n1 directamente. Entonces, va a ser a la 1 va a ser igual a menos 1, 1 al cuadrado multiplicado o a la 0. ¿Ya? Vamos con otro.
¿Qué pasa cuando n vale 2? A la 2 va a ser igual a menos 1, 2 elevado al cuadrado multiplicado por a menos 1, a la 1 va a ser, ¿sí? Pero a la 1 era prácticamente un menos 1 por a a la 0. Parece que todos los voy a dejar en términos de a la 0. n3, ¿qué va a ser n3? A la 3 va a ser igual a menos 1, 3 elevado al cuadrado a 1 anterior, a la 2. Entonces va a ser, miren, se genera un menos 1 y va a estar elevado al cubo, ¿sí? Menos 1, menos 1, menos 1 elevado al cubo, dividido entre 3 elevado al cuadrado por 2 elevado al cuadrado. Esto multiplicado por a0. Entonces, seguimos. N igual a 4. A4 va a ser igual a menos 1. Como vemos en todos es menos 1. 4 al cuadrado a la 3. Entonces ahora va a ser un menos 1 elevado a la cuarta. Vamos obteniendo una fórmula de recurrencia. 4 al cuadrado por 3 al cuadrado por 2 al cuadrado a la 0. No es necesario hacer más términos porque miren, se está repitiendo el mismo patrón en toditos. Aquí en vez de poner esto puedo ponerle menos 1 elevado al cuadrado a la 0. Se nota, ¿verdad? Entonces no es necesario. Yo voy a hacer esto hasta que yo tenga los términos necesarios. Además, en ningún punto se va a anular. Habíamos visto casos donde aparece un n-4 y en n4 se anula, ¿verdad? Entonces decimos, mi solución es x a la r1 sumatoria de a la n, x a la n. Esto era x a la r1 era 0. Y esto sabemos que es a0 más a1 por x más a2 por x al cuadrado más a3 por x al cubo más a4 por x a la cuarta más a5 por x a la quinta y así sucesivamente. Ya, entonces mi solución va a ser x a la 0, 1, no hay problema. A la 0. A1, ¿qué era? A menos a0 por x. A2, ¿qué era? Menos 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, x al cuadrado. ¿Sí? A3. A3 era menos 1 al cubo, 3 al cuadrado por 2 al cuadrado multiplicado por a0. Y esto por x al cubo. A la cuarta era menos 1 elevado a la cuarta, 4 al cuadrado por 3 al cuadrado por 2 al cuadrado, x a la cuarta. Y con eso ya puedo generar, ¿verdad? Ah, ojo. Todos están con un a0 por si acaso. Si no lo había factorizado, lo dejaré nomás. ¿Cuál es la diferencia con el otro caso? Con el normalmente habíamos hecho. En el otro caso, si se recuerdan, había un a1 con todos sus términos y hubo un a0 con todos sus términos. Directamente llevamos la solución completa, pero en este caso, miren, lleva a ser igual. Si factorizo a0, voy a tener 1 menos x menos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, x al cuadrado, más menos 1 elevado al cubo. Voy a poner así, 3 por 2, todo esto elevado al cuadrado, x al cubo, más menos 1 elevado a la cuarta, x a la cuarta, 4 por 3 por 2, todo esto elevado al cuadrado. ¿Verdad? Listo. Ah, bueno, no acaba aquí. Esto va hasta el infinito. Y ya miren lo que estoy obteniendo. Solo estoy obteniendo una constante. Entonces esta no es mi solución completa. Es solamente mi y1. Y1. Esto va a pasar en Frobenius. Y ahora generalizo. No está difícil, ¿verdad? Y1 va a ser igual a 0. A ver. Sumatoria. Puede que el 1 o la x no cumplan. Vamos a ver eso. De menos 1 vamos a ir desde 0 hasta infinito. De menos 1 elevado, miren, 2, 2, 2, 3, 3, 2. Parece que en todos es 2 esto de aquí. Menos 1 a la n le vamos a poner, ¿sí? Ahí cumplimos el menos 1. Y aquí va a ser x a la n. Y abajo parece que es n factorial y todo esto elevado al cuadrado. Se nota, ¿verdad? Porque, miren, si estamos aquí, va a ser 3 factorial. 3 por 2 y aquí va a ser 4 factorial, pero siempre se eleva al cuadrado. X a la n y esto debería ser. Hagamos la prueba, ¿sí? Porque normalmente los primeros términos puede que no cumplen. Si n es 0, va a ser 1 multiplicado por el x a la 0 va a ser 1 y esto va a ser 0 factorial 1, 1 simplemente. Está cumpliendo. El siguiente, si n es 1.
va a ser más, digamos, ¿no ve? 100 es 1, va a ser menos 1 por x, 1 factorial, 1, menos x. Cumple también. 1 más haremos. 100 es 2, va a ser 1 positivo, x al cuadrado dividido entre 2 al factorial al cuadrado. 2, 4. Sí, está bien, cumple. Toda mi fórmula, ¿sí? No hay ningún término que no cumpla. Listo. Tenemos y1. Ojo, solamente y1. Tenemos que hallar ahora y2. Y hoy ya vienen los casos. Como estamos en el caso 3, donde R2 era igual a R1 y en este caso es 0, vamos a aplicar el método. Ya habíamos dicho que la segunda solución era a la misma sumatoria de b a la k, x a la k, más mi primera solución multiplicado por el logaritmo de x. Está viendo que b en 0 vale 0. Ya. Ahora, estos coeficientes no son los mismos de aquí, así que tengo que hallar otra serie. Para eso hay varios procedimientos. Ahorita vamos a explicar uno. Bueno, entonces, una forma es esta. Tenemos la solución, reemplazamos. Esto es x a la 0, simplemente va a ser b a la k por x a la k, desde k0 hasta k infinito, más y1 lo reemplazamos, ¿sí? A 0 le podemos poner sumatoria desde 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n, x a la n, n factorial elevado al cuadrado, logaritmo natural de x. Lo pondremos afuera. De aquí tendríamos que sacar su derivada, su segunda derivada y hacer lo que habíamos hecho antes. Reemplazamos y de ahí hallamos todos los b sub k. Ahí viene la complejidad. Esto no hay problema. Esto es donde nos vamos a meter en problemas porque son derivadas del producto cada rato. Un método. ¿El otro cuál es? Esto es un poco más sencillo. Me dice que, bueno, y aquí le pondremos todo esto, reemplazar, porque sabemos por concepto que las dos soluciones verifican la ecuación diferencial, así que esta también tiene que verificar. ¿Ya? Entonces, hay otro método que me dice que la segunda solución va a ser igual a la derivada de la solución respecto de R evaluado en ese punto, en el R1. Ya, de la primera le podemos poner. Parece más sencillo, ¿verdad? Ya, pero a ver, aquí está de R1 entre de la función de derivada parcial elevado en R1. Esto es más sencillo. Porque miren, primero tenemos que obtener este y1 en función de r y de x. Segundo, derivarlo. Y tercero, incluso esta es la solución completa. O bueno, ya lo vamos a ver. Listo. Entonces, ya. Primero tenemos que obtener y1 en función de r y de x. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? A ver, recordando, ¿cuál sería? Sería este de aquí. Porque cada vez se va cumpliendo, ¿verdad? Es decir, vamos a ir a ese. A la ecuación de recurrencia. A la n era igual a menos 1 n más r, todo esto elevado al cuadrado a la n menos 1. A ver, lo copiaremos, sí. Ya, listo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Generamos términos, n igual a 1, pero ya no tomando ningún valor de r. Es decir, vamos a generar a 1 va a ser igual a menos 1. Si esto es 1 va a ser r más 1 al cuadrado a la 0. Y así estamos generando coeficientes en función de r. N igual a 2. A la 2 va a ser a menos 1 r más 2, todo esto elevado al cuadrado a la 1.
a la 1. Entonces esto va a ser menos 1 al cuadrado. Va a ser r más 2 por r más 1 y todo esto elevado al cuadrado a la 0. Y así vamos generando. N igual a 3. A la 3 va a ser igual a menos 1 r más 3 elevado al cuadrado a la 2. Menos 1 elevado al cubo, r más 3, r más 2, r más 1 y todo esto elevado al cuadrado a la 0. Y vemos que se está generando lo que ya conocíamos. ¿Ya? ¿Y ahora qué escribimos? La solución era a0 más a1, bueno, x a la r1, a0 más a1 por x más a2 por x. Y ahora los coeficientes tienen función de r. Entonces, este sabemos que era x a la 0 va a ir a 1, a la 0. Lo dejamos nomás y a la vez vamos a factorizar para no hacerlo dos veces. 1 más a1 por x va a ser menos 1 r más 1 elevado al cuadrado multiplicado por x. Aquí sería menos 1 elevado al cuadrado, 1 sobre r más 2, r más 1 al cuadrado. Ya está acompañado de un x al cuadrado. Y uno más podemos poner, más menos 1 elevado al cubo, 1 sobre r más 2 al cuadrado, r más 1 al cuadrado, r más 3 también elevado al cuadrado. Y esto por x al cubo más y así sucesivamente. ¿Verdad? ¿Y ahora esto qué es? Si yo veo esta mi función, es función de r y es función de x. Función de r, función de x. Aquí está mi r, mi y en función de r y de x. Entonces, ¿qué hago yo? Lo voy a derivar respecto a r. Ojo, respecto a r. X es una constante. La derivada de y respecto a r va a ser igual a 0. El primero no se cuenta, el segundo. Respecto va a ser entonces más 2 r más 1 elevado al cubo multiplicado por x. ¿Ya? Más menos 1 elevado al cuadrado. Aquí ya tal vez se va a complicar un poquito. A ver, para el primer caso va a ser menos 2 r más 2 elevado a la menos 3, manteniendo el otro constante, r más 1 al cuadrado. A la menos 2 sería. Y para el siguiente, más, le pondremos x al cuadrado. Para el siguiente, más r más 2 menos 2 por menos 2, r más 1 a la menos 3. También x al cuadrado. Ya, aquí unas llaves. Parece menos 1 al cuadrado. Y vamos a hacer para uno más. Y aquí hay uno triple. Así que pondremos más menos 1 elevado al cubo multiplicado por x al cubo. Y ahora hacemos esa triple derivada. La primera, menos 2 r más 2 elevado a la menos 3 por r más 1 a la menos 2 por r más 3 a la menos 2. Ya, ahora menos 2 r más 1 a la menos 3, r más 3 a la menos 2, r más 2 a la menos 2. Y finalmente, menos 2 r más 3 a la menos 3, r más 2 a la menos 2, r más 1 a la menos 2 y así sucesivamente. Cerramos la llave y aquí pondremos unos super corchetes. No, esto sería, se cierra la llave y ahora se continúa. Listo. Último paso. Hacemos la derivada de y respecto a r evaluado en el r que va a ser 0. Sí, eso habíamos hallado de la ecuación inicial. Listo, entonces esto va a ser a 0. Ya, si r es 0, aquí yo veo que va a ser 2x
eso va a ser más. A ver, yo veo menos 2 por 2 a la menos 3. Va a ser por 2 a la menos 2. Multiplicado por un 1, así que no hay problema. Por x al cuadrado. Más 2 a la menos 2 también. Si es 0, multiplicado por menos 2 por x al cuadrado. Ya, menos, ahora sí, todos esos. Aquí le pondré llaves ahora. Menos x al cubo le puedo poner. Ya, menos 2 multiplicado por 2 a la menos 3, multiplicado por un 1, multiplicado por 3 a la menos 2. Ya, seguimos. Menos 2 multiplicado por un 1, no hay problema, por 3 a la menos 2 y aquí por 2 a la menos 2. Y el último, menos 2 por 3 a la menos 3 por 2 a la menos 2 por 1, no hay problema. Listo, y esto más todavía va a tener. ¿Qué es lo que tenemos que localizar de aquí? ¿Cuál es y1? Y1 aquí estaba. Oh, aquí está. Esta es la forma de y1. De estos términos, como podemos ver, para x hay uno solo. Para x al cuadrado hay 1 y 2. Uno va a ir para el y1 y el otro es nuestro y2. Entonces, nuestra solución completa va a ser a0. A ver, 2x, esperemos un poco, lo dejaremos en forma, menos x al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Aquí yo veo que va a ser menos 2 menos 1, así que va a ser un medio de x al cuadrado. Ya, vamos con el siguiente. Va a ser menos por menos, me va a dar más 2 a la menos 2 sobre 3 a la menos 2. Así que va a ser aquí 2 por 3, todo esto elevado al cuadrado, por x elevado al cubo. Ya, siguiente, menos con menos también me va a dar más. Más 2 por 3 al cuadrado, 1 por x al cubo. Menos por menos me va a dar más. Va a ser 2 por 3 elevado al cubo. Ya, esto por x al cubo más y así sucesivamente. A ver, de aquí, ¿qué podemos rescatar? ¿Dónde está nuestra...? Por ejemplo, para esto ya se ha tomado la condición. Esta de aquí, ya se ha tomado. Ya entonces, ¿cuál va a ser nuestro y1? A ver, si vamos a nuestra formulita, ¿sí? ¿Cómo era nuestro y1? Era así, miren, 1 menos x más 1 sobre 2 al cuadrado, x al cuadrado, menos 1 sobre todo eso. A ver, lo tenemos que identificar aquí. Más 1 menos x. Aquí yo veo este, que me va a servir para luego. Yo veo este, que me va a servir para luego. Y seguramente había más. Ya, entonces, y va a ser igual. Yo veo que le falta un más 1 y un menos x. Así que vamos a sumar y restar. Y ahora factorizo. Menos a 0 le puedo poner. Ya. Ahora voy a tener 1 menos x más x al cuadrado sobre 2 al cuadrado menos x al cubo sobre 3 factorial elevado al cuadrado y así sucesivamente. ¿Qué es lo que me ha sobrado? Ya he utilizado este, ya he utilizado este, ya he utilizado este y este. ¿El resto qué sería? Más, a ver, 2x menos x, simplemente una x.
x al cuadrado sería menos x al cuadrado sobre 2 más 1 sobre 2 por 3 al cuadrado elevado al cubo, que lo puedo sumar con esto. A ver, va a ser 1 sobre 18 más 1 sobre 54 por 3 por 3, 3 más 1, 4. Mitad 2, mitad 27. Entonces finalmente esto va a ser 2 sobre 27. X al cubo. Un 1 más. Aquí al comienzo un 1 le puedo poner. 1 menos X más... No, es X positivo. Y ya está. Esa sería mi fórmula de la solución, ¿sí? Y esto habíamos dicho que es Y1. Y ya está. Esto sería lo que llamamos Y2, porque sabemos que el Y2 tenía el Y1 entrometido. Ahora, algo importante que en este caso no se ha tomado en cuenta ahora que estoy viendo es esto. Aquí es esto más, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto lo metemos? Va a ser x a la r más 1, x a la r más 2, ¿verdad? Ahora, si nosotros derivamos eso con respecto, se nos van a generar, es como la derivada de 3 a la x, digamos. ¿Cuál es su derivada? Lo mismo, pero multiplicado por el logaritmo de la base. Entonces, esto en este caso se ha omitido. Se ha omitido por el simple hecho de que r ha salido 0. Pero en otro caso me hubiese salido de todo esto, yo hubiera podido factorizar un logaritmo de x. Un logaritmo de x, y si nosotros vemos la solución, aquí hay una constante y1 logaritmo de x. Miren, así estaba en mi formulita. Entonces eso tengo que tomar en cuenta, que en este caso no ha pasado porque x era 0. Así que no había problema. Pero en otros casos, cuando r valga 1 o r valga 2, se va a tomar en cuenta. Listo. Entonces ya puedo decir que mi segunda solución va a ser a menos a0 por la primera, porque todo esto es y1, más 1 más x al cuadrado sobre 2, más 2 sobre 27x al cubo, y si hubiera querido hubiera generado más. Y aquí está la 2, que es la que más me ha costado. Y mi solución final va a ser igual a constante 1 por y1 más constante 2 por y2. Ya tengo y2, y1 ya le he hallado más arriba, y esa sería la solución en este caso para Frobenius. Medio largo, ¿no? Ya, pero sí, entendí, vamos a hacer uno más.